Iaô, Kadochikov, com deporte. Y mañana día que FIFA lo tiene su presidente nuevo. Federación Nacional lo elegí de un congreso extraordinario en un presidente nuevo, con el italiano Infantino y el bahreini Salman como dos favoritos. Ambos en la recta final con una ventaja grande del Tour en cuesta. Y los atletas de Turner quieren surpasar el buen resultado del año pasado. Selección de Turner está siguiendo extra duro para competencia internacional que tiene aquí. Estamos preparándonos ahora para otra competencia que tenemos en Trinidad, que está dentro de lo que es la planificación de la selección de Aruba. Y tenemos la de Trinidad, después vamos a hacer un campamento ahorita en marzo, viene un entrenador también de Venezuela. En julio estamos también viajando, ahorita no sabemos si es Colombia o Ecuador, también por una clínica, para después ir a la competencia de septiembre en Panamá. Pero ahorita estamos, como quien dice, dándole fuerte a las niñas de la selección, las que fueron a Panamá, las que obtuvieron las medallas, y con un grupito nuevo también, vamos con un nivel un poquitico más abajo de unas niñas que comenzaron, para ver cómo lo van a hacer, pero pienso que sí lo van a hacer muy bien. Estamos trabajando duro, trabajando 3 horas, a veces hasta 4 horas por día, y bueno, las niñas se merecen todo este esfuerzo, todo este sacrificio, todo este sudor. De verdad se han sacrificado mucho en todo este tiempo. Dedicación de muchas de las niñas. Sí, bastante, no te lo puedo negar, hay bastante. Después que vinimos de Panamá, íbamos a ir a una competencia ahorita en febrero para Puerto Rico, no pudimos ir por cuestiones de papeles de nosotros, pero ahorita para Trinidad, bueno, con el favor de Dios y el trabajo fuerte que estamos haciendo con las niñas, y bueno, con el campamento que pensamos, ya creo que en un mes estamos trabajando tanto en la mañana como en la tarde, horario fuerte, pues como tiene que ser en una selección. Y bueno, esperamos lo mejor de las niñas, esperamos lo mejor de estas atletas. Yo sé que lo van a hacer excelente, mejor que Panamá, porque esa es la intención, ¿no? Que cada vez lo hagamos mejor. Directiva, trabajando duro para sostener todos los proyectos. Sí, bueno, tenemos un apoyo grandísimo, lo que es la presidenta de la federación, Mili Bagueri, nos ha ayudado bastante, todo lo que nosotros los entrenadores hablamos, que si necesitamos un entrenador más para lo que es la ayuda y el crecer el nivel de las niñas, porque ya el grupo de la selección está más grande. El apoyo de todos ellos ha sido excelente, la ayuda de los padres también ha sido bastante generoso, ¿no? Por lo menos nada más de traer a sus hijos a los entrenamientos, eso es una parte fundamental que hace crecer el atleta y hace crecer al país de Aruba como un buen atleta, y la gimnasia, que es algo que no es muy común aquí. Tiene bastante coaches que trabajan juntos para ayudar que se va más adelante de gimnasia, de la selección. Sí, ahorita, bueno, aparte de nosotros, lo que es el profesor cubano, Juan Carlos, y la profesora Adriana Sevilla, que es la coreógrafa y la balletista de nosotros, y bueno, ya mi persona, estamos trabajando duro. Por eso que es tanta las niñas, porque tenemos ahorita un grupo de niñas de la selección casi de 21, solamente selección, aparte de los grupos recreativos que estamos enseñándole también a otras muchachas muy talentosas que quieren aprender a ser entrenadoras de gimnasia, y es muy importante que por lo menos estas niñas tengan ese interés, porque son entrenadores que van a quedar para Aruba, no son entrenadores que siempre vamos a traer acá, no, son entrenadores que poco a poco nosotros le estamos dando esa semilla, ¿no? Y bueno, cada vez regándola para que ellas puedan crecer, y esos entrenadores el día de mañana que nosotros no estemos aquí o estemos de viaje, están en la plena confianza que son personas de aquí, pues de Aruba, son muchachas de Arubiana, y eso es lo que nosotros nos sentimos contentos, ¿no? Que estamos sembrando una semilla y que esa semilla que se quede aquí mismo, ¿no?